Vamos a hablar del impacto de la celulosa en nuestra industria, todo lo que ha significado en las instalaciones de las diferentes plantas, el impacto en nuestros suelos por la madera. Es decir, hay un montón de cosas para hablar. Vamos a saludar al ingeniero Raúl Nin, especialista en forestación. Ingeniero, es un placer volver a verse, tanto que no nos veíamos. Es cierto. ¿Cómo anda? Yo todavía sigo cosechando todo lo que sembramos en los distintos espacios que tuvimos, ¿no? Exactamente. Sí, recién me pasó en el ómnibus. ¿Qué pasó? Ahora me bajo, subo al ómnibus, le digo, no sé ni cuánto vale, porque no vengo a Montevideo. Claro, y está en La Paloma. Y me dice el chofer, dice, ¿de dónde es usted? Yo soy nacido, criado y educado en Durazno, y vivo hace 30 años en La Paloma. Qué lindo. Y entonces, pero usted es el ingeniero Nin, dice. Claro. Me escuchaba todavía. ¿Se acordaba de la radio todavía? Y cantidad de gente va. Un espacio que tuvimos que se llamaba Por las ramas con el ingeniero Nin en Océano FM. Sí, empezamos hablando de la hortensia y terminamos hablando de cualquier cosa. Sí, un genio. Pero muy bueno. Lo invitamos al ingeniero justamente para derribar mitos, ¿no? Respecto a qué le hace el eucalipto a los suelos. Pero si me permite, vamos a hacer una breve introducción que hace a la industria que hay detrás de ese árbol, ¿no? De ese árbol que realmente no tiene los impactos que muchas organizaciones le han adjudicado al eucaliptus. UPM, ustedes saben que avanza en las obras de construcción de una segunda planta de celulosa, va a implicar una inversión de 3.000 millones de dólares y en conjunto todas las plantas van a consumir un total de 17 millones de toneladas por año y van a producir 4,7 millones de toneladas de celulosa. Vamos a repasar otros números que realmente son interesantes, que tienen que ver con la actividad forestal. El país ha crecido en forma sostenida durante estos últimos 30 años. El área de suelos declarada de prioridad forestal alcanza los 4 millones de hectáreas, 24% del total del área agropecuaria del país, con 3 plantas de celulosa funcionando a futuro, según estimaciones de Uruguay 21, 17 millones de metros cúbicos de madera tendrían destino a pulpa, entre los 2,8 millones de leña y el millón que consumen los aserraderos. El volumen promedio de demanda estaría sobre los 21 millones de metros cúbicos de madera de eucaliptus, ¿no? Y en cuanto al pino, que también es otra plantación que se utiliza, aunque han ido disminuyendo, se destaca que hay una importante disponibilidad para los próximos 20 años, superior, un promedio de disponibilidad anual de madera superior a los 3 millones de metros cúbicos, supera ampliamente la capacidad industrial instalada, esto según el informe de Uruguay 21. Ingeniero, ¿el eucaliptus se chupa toda el agua de los acuíferos? Es un disparate decir eso, es un exabrupto, porque nosotros lo que tenemos que ver son en conjunto. El eucalipto es un vegetal y está puesto en la naturaleza desde sus orígenes. El orden natural del mundo siempre fue el agua y la geología al principio. Después se formó el suelo y después la vegetación. El eucalipto es un componente de la vegetación. Por lo tanto, cumple la función que cumplen todos los vegetales, es decir, que el agua en el eucalipto, en el ombú, por ejemplo, para hablar más llano, hace de medio justamente para producir la lignina, la celulosa y después la vuelca de vuelta al ambiente. Por eso, en este momento, el drama que hay a nivel planetario es justamente los incendios forestales en toda Europa. ¿Y cuál es el drama? Es que van a continuar y cada vez es más difícil apagarlo porque perdimos la humedad ambiente. Y esa humedad la proporciona el árbol justamente en la naturaleza. Pero nosotros no nos olvidamos que a nosotros nos conquistaron, cuando acá estábamos en la era neolítica, nos conquistan en la era de la madera. Y la madera fue la que movió todo el mundo, el transporte era marítimo. Acá la historia, si tenemos que hacer una revisión urgente de la historia del Uruguay, nosotros veríamos que Uruguay lo primero que fue apostadero, naval y astillero. López Más encontró ahora el asentamiento en la desembocadura del río San Salvador, en el río Uruguay, 1527, y ahí lo primero que se hizo ir contra la vegetación nativa. Hoy
hoy, de acuerdo a mis datos, a mi estimación, tenemos un déficit de 5.700.000 hectáreas de bosque nativo. Y es el que conserva el agua. Además, justamente, la proporción de bosque nativo, si hiciéramos un corte transversal, la parte más alta está donde está la mayor humedad. Y de ahí va bajando hacia la parte alta del territorio. Bueno, lo traigo, porque usted sigue y no para, yo entonces, ya lo conozco. Sí. El agua del eucaliptus es el agua que utilizan todo y vuelve al medio. Claro. Entonces es un error totalmente. ¿Y de dónde sale eso que el eucaliptus se toma 60 litros de agua diarios? No, hay el único dato que hay concreto y estudio es justamente, ahora que el señor tiene apellido francés, yo me acuerdo de Louis Bobet y de los grandes ciclistas que tuvo el Tour de France. El único estudio que yo tengo por ahora concreto es el que hizo Francia justamente con el roble. El roble toma 100 toneladas de agua desde la primavera hasta el otoño, porque después entran en receso, la actividad se reduce al máximo y entonces pero esa agua se vuelca todo, porque es justamente para liberar. A través de una molécula de agua se libera el oxígeno, una molécula de oxígeno, y se retiene una molécula de dióxido de carbono. Y a veces se pone, ¿no? Agua versus árboles, como si fueran... No, es un error, estaba en equilibrio. El único desastre es el ser humano, claro, el hombre, nada más. ¿Y el monocultivo? Bueno, y la ahí erosión, hay otras consecuencias ecológicas, y ahí sí. Pero a mí hay un argumento. Yo, por supuesto, estoy totalmente en contra porque ya llegamos al límite. Nosotros tenemos 176.000 kilómetros cuadrados de territorio. 170, o sea, no llegamos a 18 millones de hectáreas de territorio. También 143.000 kilómetros cuadrados de agua. ¿Y de esa torta de hectáreas? Y de esa torta de hectáreas, nosotros tenemos las 4 eras geológicas. Y entonces en esas 4 eras geológicas que estamos totalmente equivocados. Nosotros vivimos, y nos guste o no nos guste, vivimos de la producción de los bienes naturales. Las necesidades básicas del hombre son bienes naturales. La alimentación, nomás. Ustedes me imagino, estamos tomando agua, pero después yo hoy ya me levanté temprano nada más para tomar unos mates. ¿Usted dice que el Uruguay no resiste una tercera planta de celulosa? Para mí se fue de las manos ya. Se fue de las manos y hay que reaccionar. Porque no es que no resiste, que llega un momento que estamos usando, los suelos tienen una vocación de uso y manejo, y lo da justamente la vegetación. Claro. Entonces nosotros tenemos una combinación de pastura, de pradera, siempre se estimó que el 30% de la superficie del Uruguay era vegetación boscosa, y el 70% de pradera, que fue lo que vislumbró en 1608 Hernandaria. Le llamó la atención cuando entra acá y le pone el nombre al Santa Lucía, el 13 de diciembre, me acuerdo cuando era monaguillo, el día... Un día le voy a invitar a un café a usted, para que me cuente su historia en un café, le voy a invitar porque... Ojo que le puede preguntar si lo conocieron a Hernandaria. Es cacharrante, no se llama mal. No, pero ¿qué futuro vislumbra usted con las 3 plantas funcionando? No, yo el futuro totalmente hay que parar porque hay un argumento social que no admite discusión ninguna. No se puede sacar un ser humano para poner un árbol. Nada más. Ese argumento para mí es violento e impactante. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos? Porque ya está la tercera. Digo, sí, ahora sí, ¿qué margen de manejo yo no tengo poder de modelo productivo tenemos y de modelo equilibrado, digamos? Y además esto ya entra dentro de la parte de la educación. Para mí estamos totalmente equivocados.
Y para mí hay que hacer una reforma de la educación, pero tan violenta como fue la de Varela, porque además son los mismos argumentos que utilizó Varela para hacer la reforma de la educación y están vigentes actualmente. ¿Qué hay que incluir en esa reforma? ¿Eh? ¿Qué hay que incluir en esa reforma? El estudio de las ciencias naturales, que es de lo que vivimos, comemos y exportamos. Se generan los sueldos. ¿Usted piensa que el Ministerio de Medio Ambiente ahora va a jugar un rol importante? El Ministerio ni me hable. El Ministerio con este tema no siquiera tiene la ciencia que estudia los bosques, es la silvicultura. Bueno, nómbreme un silvicultor que tenga el Ministerio de Medio Ambiente. Nómbreme un silvicultor que tenga el Ministerio de la Dirección Forestal. Ahora está en formación. Ni siquiera, ahora recién el 27, 28 asume el nuevo ministro de Ambiente. Bueno, pero no, es que no tuvo tampoco. ¿No tuvo qué? Anteriormente. Ah, en el de anteriormente no vivienda. tuvo. Sí, el de vivienda y medio ambiente. Pero este, El nuevo que se va a o sea, ver. el desafío es otro modelo. Mire, es otro modelo. le digo la verdad, bueno, ahora no me puedo mirar, ahora me estoy mirando recién, pero no miro porque es para calentarse. Bueno, Permanentemente. pero hay que buscarle la vuelta, ingeniero. En eso estamos, siempre le buscamos la vuelta. Y no me quejo, no me quejo porque puedo contar la anécdota acá. Cuente. Al primero que vino a buscarlo, que hoy es su PM, fue a mí. 7 veces me dije que no iba. ¿Qué querían que hiciera? No, para cuando recién se instalaban en el país, 1989. Dije que no iba, porque estoy en desacuerdo eso. Nosotros tenemos el Uruguay, tenemos que vivir los uruguayos, solucionar los problemas. Y uno de los problemas que tenemos justamente es la vivienda. Las últimas cifras, por lo que escuché, son un déficit de 75.000 viviendas. Y se da cuenta que tenemos 1 millón de hectáreas plantados de eucaliptus y no tenemos un plan de vivienda de madera que son carísimos. Ingeniero, además. si lo inventamos otro día, ¿viene? Sí. Claro. Bueno, Sí, Viene de lejos. De la pero Patagonia. vengo expresamente, vine para yo esto. por eso le estoy preguntando. Sí. Bueno, lo invitamos para Porque, la próxima bueno, entonces. muy bien. Para seguir pensando cómo construir un mejor país Ahora, soy optimista. y cuidar los recursos naturales. Y va muy bien todo. Pero estamos equivocados. Y estamos equivocados porque no enfocamos a los bienes naturales. ¿Y las consecuencias duras en cuánto tiempo se pueden ver? Pero ya Dígame se están viendo, una ya se época. están viendo. Nosotros en Montevideo, por ejemplo, no tenemos un arroyo vivo, están todos los arroyos muertos. Ahora patean por el Santa Lucía. Pero y el Pantanoso, el Miguelete, el Chacarita, el Toledo, el Manga, Muertos por contaminación. por contaminación. Y nadie rellenamos. Arana dijo que íbamos a poder tomar un jarrito del Pantanoso. ¿Arana? Y que a ver El si... Miguelete. Ah, Miguelete era. Ah, el Miguelete. Los sismos. Bueno, Lo mismo. está bien. Póngale música. Ingeniero, me encantó que viniera. Es un cra. No, Es un cra yo usted. le agradecido. Así que si usted se anima a tomarse de vuelta un ómnibus y volver desde La Paloma a Montevideo dentro de unos 15 días, Sí. acá lo vamos a estar esperando. Con mucho gusto. Extrañado hoy porque no sabía ni cuánto costaba el boleto. Acá en Montevideo. Claro, bueno, ¿sabe qué? Eso habla de lo bien que vive usted. Imagínese, Sí. está allá, nadie lo molesta, está en su vivero, en La Paloma, recibiendo gente, dando clases. Produzco árboles nativos, tengo árboles en vía de extinción, Sí. vivo dentro de un monte. Y el mejor posgrado, por ejemplo, me manda mi hija, que me manda un video de Alemania, tengo una hija en en Alemania. Berlín, y entonces está con los amiguitos, 7 años tiene mi nieto, y estaban desayunando, yo qué sé, allí. Y entonces mi hija escucha que mi nieto le cuenta a los amigos, mi abuelo vive dentro de un bosque, y lo hizo él. Ese para mí es el mejor. Es como los pitufos. El abuelo pitufo. Sí. Y en el 2001, lo voy a contar también porque nadie se enteró en Uruguay, en el 2001 me dieron el primer premio al mejor parque nativo. Sí. Y fui a recibir el premio con mi señora, fuimos a la Hotel Alvear. Fui, yo qué sé, 2 días antes para ver cómo se entraba al Hotel Alvear. Ingeniero, Etiqueta. lo Gracias. queremos, ingeniero, lo queremos. próxima. Hasta la Conocerlo. próxima. Igualmente, muchísimas Un gracias genio el y a la ingeniero. orden. Lo que hemos aprendido con el ingeniero en todos estos años, todo lo que hay que agradecerle, ¿no? Porque es una catarata de conocimientos y de información, lo vamos a seguramente a tener dentro. Ya lo comprometo, dentro de 15 días lo quiero acá. Bueno. El próximo viernes de acá a 15 días. El que viene no el otro.
¿Te parece? Me parece Así bien. que vamos pensando de qué vamos a seguir conversando. Que Bárbaro. está buenísimo.